Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro estudio de este año, la unidad. El tema de hoy es un tema muy importante. Ustedes deben de saber que estamos hablando de cómo podemos vivir en esta tierra, en estos tiempos tan difíciles, en unidad. Porque pues sabemos que el enemigo, dice la palabra del Señor, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ustedes, los que nos ven por redes sociales, yo quisiera que aprendiéramos a vivir en unidad. Tal vez no estás viviendo en tu familia como tú quisieras. Tal vez no conoces verdaderamente lo que hoy queremos pregonarte. Pero yo te invito a que sigas este estudio y que tú, en tu corazón, veas cómo estás viviendo hoy. Este mensaje, como siempre, es un mensaje para los que integramos la Iglesia Semilla de Paz y también para todos aquellos que nos ven por redes sociales. Ante todo, quiero decirles que es importante que siempre pongamos nosotros a los pies de Cristo lo que debemos de enseñar. Así es que acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Gracias por tu amor y gran misericordia. Gracias porque tú eres quien nos guía durante el camino. En tus manos estamos, Señor. Bendecimos tu nombre, te glorificamos y te pedimos que seas tú quien guíe hoy nuestros pasos, que tu Espíritu Santo se revele en nuestro corazón y nos muestre qué es lo que deberemos de hacer para poder vivir en unidad en nuestro hogar, en la iglesia. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia. Bendito Señor, hágase tu preciosa y divina voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados, el día de hoy el tema es un tema muy importante. Se llama cómo lograr la unidad familiar y la unidad en tu iglesia. La enseñanza de hoy es que vamos a poder construir puentes y mantener la unidad entre nosotros como familia y como iglesia. Pero debemos conocer ciertos rubros que harán que nos unamos los unos con los otros en un mismo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. A continuación vamos a ver 4 áreas que son necesarias para conocer en nosotros cómo lograr esa unidad familiar y esa unidad en tu iglesia. La primera es la unidad en tu corazón y tu fe. Si nos sujetamos al Señor los unos a los otros, nos consideraremos entonces todos miembros del cuerpo de Cristo. Esto es unidad. Y siendo verdaderos también entre nosotros, es importante conocer qué es lo que hay dentro de nuestro corazón y qué es lo que verdaderamente le creemos a Dios. La segunda área es la de la conciencia y la paz. Qué importante es cultivar nuestra paz los unos con los otros. El aprender a tolerarnos, dice la palabra del Señor, soportándonos unos a otros. Y también el confesar para sanidad en nuestro interior, en nuestra vida. Es decir, tener sanidad interior en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conocer cómo estamos interiormente, qué es lo que verdaderamente nos está aquejando y que tal vez no le hemos querido entregar al Señor. También el área de nuestra mente y de nuestra esperanza, teniendo comunión con el Señor siempre unos con otros, edificándonos, animándonos en la unidad como familia y como iglesia. Y por último, el cuarto punto, en nuestro espíritu y en el amor. Ser hospitalarios debemos de aprender a ser unos con otros, que aprendamos a saludarnos fraternalmente y que seamos pacientes y benignos, sirviéndonos y manifestando siempre el amor fraternal de Dios entre nosotros. Y así es como vamos a lograr construir esos puentes necesarios para mantener la unidad familiar en nuestro hogar y en nuestra iglesia.
¿Por qué digo construir puentes? Porque es necesario muchas veces salvar situaciones tan difíciles que para ti han sido imposible salvar, pero si aprendemos a crear esos puentes, vamos a poder salvar esas obstrucciones, esas situaciones que nos han impedido tener una verdadera y íntima comunión con Dios, el vivir en unidad con Él, en nuestro hogar y en nuestra familia. Entonces veamos nuestro primer punto. El primer punto es la unidad en nuestro corazón y tener fe. Dice la palabra del Señor en Efesios 5:21, si tú lo crees, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y un corazón que ha creído, mis amados, en Jesucristo, es un corazón que se somete a la autoridad delegada de Dios y da testimonio de vida. Así también, como los más jóvenes en las familias y la iglesia, deberán de aprenderse a someter a los que tienen más experiencia, que tienen más años en el Señor, que tienen más madurez, más experiencia y dan testimonio, atención, dan testimonio con su vida porque han acumulado sabiduría en su manera de vivir. Dice 1 Pedro 5:5 así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué hermosa enseñanza para todos nosotros y qué hermosa enseñanza para nuestros jóvenes, porque si ellos aprenden a oír la voz de los que dan testimonio de vida, que son experiencia en el Señor, van a poder tomar guianzas verdaderamente de bendición para sus caminos que desarrollarán en su madurez espiritual. Nada más, amados, desagradable a Dios que el orgullo de aquellos que dicen que no necesitan someterse a nadie. Y hablo de sean jóvenes o no. Pueden ser cualquier persona que diga: yo no necesito someterme a Dios. La sujeción con Cristo, la sujeción con Dios es vital en tu hogar, en la iglesia, para que puedas conformar un solo cuerpo. Esto es unidad. También debemos de aprender que somos miembros los unos de los otros. Y dice la palabra del Señor que no podemos vivir separados de Él, porque entonces no daremos el fruto necesario. Separados de la vid no podemos dar fruto. Y cada familia de Dios debe de conformar una célula del cuerpo de Cristo en la iglesia también. O yo les hablo del concepto casa-iglesia. Y es aquí donde el Señor se manifiesta con su amor y sabiduría y nos llama a estar en unidad, y allí se desarrolla y se desarrollará la verdadera fe. Amados hermanos, que todos los hijos de Dios constituyamos espiritualmente un solo organismo. Miren, Romanos 12:5 dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Yo te quiero pedir que te consideres una prolongación de tu hermano o hermana, así como la pierna se une al muslo por medio de una coyuntura, que es la rodilla. Los cristianos estamos unidos por nuestras coyunturas o articulaciones, es lo mismo. Recordemos que dice la palabra del Señor que separados de Él nada podremos hacer. Las familias, mis amados, somos miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, con diferentes labores, y nos unimos unos a otros por las coyunturas. Pero, ¿qué significa coyuntura? Coyuntura significa enlazarnos. Ese es un original. También nos significa unión. Pero a mí me llama la atención cuando decimos enlazarnos. Verdaderamente el enlazar, el tener un lazo, es como tener un yugo. Y el Señor Jesucristo nos une por medio de su yugo, que es fácil y ligero de llevar. El Señor quiere que tú te unas a Él. Y esa coyuntura es Cristo. El Espíritu Santo
habitando en nuestros corazones y llevándonos a cumplir el propósito para el cual el Señor quiere que nos unamos en nuestro hogar y también en nuestra iglesia. Logramos también unidad al ser verdaderos. Qué importante es hablar verdad. Para que la fe funcione, debe de haber una relación verdadera con Dios, con tu prójimo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Debe de haber transparencia, debe de ser honestos entre ustedes. En la iglesia debe de haber transparencia, debe de haber honestidad y debe de haber una relación, un amor verdaderamente entre nosotros. Por eso es importante que seamos verdaderos. Colosenses 3:9 nos habla de esta manera. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esto es Colosenses 3:9. Nosotros tenemos que dejar atrás todo aquello que tal vez se nos fue sembrado, las costumbres, las tradiciones antiguas que en nada edifican nuestra vida. Y así habrá un sano desarrollo al aprender a creer en la sumisión, en la sujeción, en la obediencia, en la fidelidad y la responsabilidad. Creceremos más sanamente, espiritualmente hablando, al creer que es necesario también que haya en nosotros este sentir nos va a guiar y fortalecer nuestro compromiso con Cristo y su obra. Si nos unimos, si nos consideramos miembros del cuerpo de Cristo y somos verdaderos con nuestro prójimo, va a comenzar a desarrollarse en nosotros el hábito de unidad como familia y como iglesia. Es tan importante que aprendamos a unirnos en el amor de Dios y que se forme un hábito en nuestra vida, el querer vivir verdaderamente en unidad. Eso es construir un puente, el salvar todos aquellos problemas difíciles que ha habido en tu casa, que ha habido inclusive tal vez que has vivido en tu iglesia. Es importante que aprendas a construir esos puentes para poder salvar ante todo y llegar a cumplir los propósitos que Dios ya tiene establecidos para ti. Otra área que debemos de desarrollar es la conciencia y la paz. El tener la paz los unos con los otros es imprescindible en el hogar y en la iglesia. Si tú deseas vivir feliz y transmitir esa alegría de vivir en Cristo al resto también de la sociedad. Dice la palabra en Marcos 9:50, pon atención en este versículo. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Marcos 9:50. Una familia cristiana, una iglesia que no vive en paz, que se divide, se critica entre sí, que hablan inclusive mal los hermanos los unos de los otros y también hablan mal de otras comunidades que están inclusive en el hogar criticándose entre ellos mismos. El esposo habla mal de la esposa habla mal del esposo, los hijos hablan mal de los padres y los padres hablan mal de los hijos. Yo quiero decirte que esta es una sal insípida que no cumple la función que Dios quiere que cumplamos. No es lo mismo la comida sin sal que la comida con sal. La sal le da sabor y marca una gran diferencia en nuestra vida y también en nuestro paladar. Asimismo, nuestra presencia, mis amados, espiritualmente hablando, debe de marcar diferencias positivas en cualquier lugar donde nos encontremos. No debe de haber ni un solo creyente, ni un solo conocedor de la palabra de Dios cuya presencia no marque diferencias positivas en los demás. Que en tu casa, con tus familiares o con tus parientes, vean en ti una diferencia verdadera, real. Que en los trabajos donde tú trabajas con tus compañeros, los empleados inclusive que tal vez tengas o tal vez el jefe que está contigo o los jefes, vean en ti una gran diferencia. Que digan, puedo confiar en esta persona.
Él es transparente, es verdadero. Y si me dice sí, lo hace. Y si me dice no, tengo que entenderlo porque tal vez no esté dentro de lo que Él piensa. No, esto no es, amado, algo que tengas tú que hacer obligatoriamente, pero sí es importante que hables con verdad siempre en tu vida. Si un jefe habla a ti y te da una orden que va en contra de lo que Dios establece, tú deberás de hablar con él con amor y explicarle el por qué tú no quieres obedecer esa orden. También en la escuela, con los maestros, los amigos, los compañeros o en cualquier sitio donde cada uno se desenvuelve, deberá de marcar diferencias verdaderas, ser la sal de este mundo, dice la palabra de Dios, y que ellos vean que tú marcas una gran diferencia. Usted, amado, que nos ve por las redes sociales, ustedes, hermanos, y yo debemos de causar un gran impacto entre las personas que están a nuestro alrededor, un impacto por medio de nuestro comportamiento, en nuestro hablar, para que ellos vean que en realidad lo que tú estás mostrando, lo que tú estás hablando, es verdaderamente un hecho. Que tú lo que dices verdaderamente es algo que es verdad y que no estás hablando con mentira. Recuerden que el mensaje a todos los que nos ven por redes sociales, el mensaje del Señor Jesucristo es de paz y de perdón, de comprensión, pero no es de venganza ni de culpar a otros. Es necesario que guardemos la unidad, también tolerándonos unos a otros, porque si tenemos paz entre nosotros, no juzgaremos a otros ni a nosotros mismos. Romanos 14:13 te dice así: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto es prácticamente preparar algo para que el hermano caiga, inclusive pensar en vengarte de él. Es por eso que no es lo que quiere el Señor. El Señor te dice que no nos juzguemos los unos a los otros, sino que decidamos no ponerle tropiezo a alguien o una ocasión para que te vengues de esa persona. Los juicios ni las murmuraciones son adecuadas. Lo dice la palabra en Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Debemos evitar y debemos de entender que el Señor nos recibió por su misericordia para gloria y honra del Señor. Y que evitemos quejarnos los unos de los otros. El Señor por amor nos recibió. Es por eso que no nos constituyamos jueces, pues hay un solo juez y Jesucristo está pronto a llegar. Debemos reconocer también nuestras ofensas y orar unos por otros. Hay muchos aspectos en el alma que necesitan ser sanados, por lo cual es útil reconocer nuestras faltas y, ante todo, reconocer que a veces es necesario hablar con la persona con la cual pues tú tienes tal vez rencilla, tal vez coraje, tal vez sientes culpa o tal vez sientes dolor. Es necesario que se unan porque dice la palabra del Señor en Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, amados. Dice la palabra del Señor al final de este versículo: para que seáis sanados. Vas a tener una sanidad interior en tu corazón y vas a poder descansar y decirle al Señor: gracias, Señor, por tu amor y por tu gran misericordia, porque ahora puedo dormir en paz, tranquilo, Señor. Estoy a cuentas con todos aquellos que en realidad no estaba yo llevando una línea como yo quisiera. A pesar de que la conciencia
fue lavada por nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos libró de toda culpabilidad, persisten siempre cuestiones que pueden lastimar nuestras vidas, como por ejemplo sanar las heridas es necesario. Los traumas, los complejos implican un proceso de sanidad interior guiado por el Espíritu Santo. Aquí puedo decirte que cuentas con el apoyo de todos nosotros como pastores. Estamos para ayudarles, estamos para servirles, estamos para que haya paz de unos con otros y que nos aceptemos y que aprendas a aceptar que sí hay diferencias, porque somos carne, mis amados, pero también conocemos de Cristo y somos capaces de confesar toda culpa para llegar a tener nuestra sanidad interior. Y así se va a desarrollar la paz en las conciencias de la familia y la iglesia, lo que nos va a ayudar a vivir la unidad en Cristo Jesús. Amados, estos son los primeros 2 puntos que hemos tratado durante este estudio. La semana que entra seguiremos con este estudio. Esta fue la primera parte. Yo los bendigo en el nombre del Señor. Declaro bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunden. Recuerden que debemos de construir los puentes para lograr hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. La próxima semana seguiremos con este estudio tan importante para lograr la unidad familiar y lograr también la unidad en tu iglesia. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos transmitir tu palabra para crecimiento espiritual, para que nos unamos, Señor, porque hoy sabemos que el mundo está desunido, se está polarizando, Señor, pero nosotros tenemos, Padre, a tu Hijo Jesucristo en nuestro corazón. Tu Espíritu Santo vive en nosotros. Y es por eso, Señor, que declaramos que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en esta tierra. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Que todos los que nos ven por redes sociales reconozcan que muchas veces no ha habido ya unidad en sus familias. Que entiendan que apartados de ti nada vamos a poder hacer, Señor. Y es por eso que hoy yo te pido, Padre, que todos aquellos que nos ven por redes sociales y que no han recibido a tu Hijo Jesucristo en su corazón, se acerquen y reciban al Señor para que empiecen a lograr esa unidad familiar en sus vidas. Si tú nos ves por redes sociales y no tienes a Cristo en tu corazón, yo te pido que cierres tus ojos y hagas esta declaración de fe. Dile: Señor, te doy gracias por tu amor y por tu gran misericordia. Reconozco que no he tenido unidad en mi vida. He vivido en división. He vivido en división con mis padres, con mis hijos. No he hecho lo que a ti te agrada. No he podido, Señor, unirme a mi esposa como tú quieres, al esposo como tú quieres, Señor. Y es por eso, Padre, que te pido que obres en mi vida. Yo reconozco a tu Hijo Jesucristo en mi corazón. Lo reconozco como mi único y seguro Salvador y reconozco que Él llevó en la cruz todas mis enfermedades, todas mis dolencias y que yo, por Él, seré sano interiormente y físicamente por el amor de Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz por mí, por nosotros. Te doy gracias, Señor. Declaro que Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Él venció la muerte y ahora yo me declaro tu Hijo y sé que ahora, a partir de hoy, tengo vida eterna. Te doy gracias, bendito Padre Celestial. Lléname de tu Espíritu Santo. Límpiame de todo aquello que en nada edifica mi vida, porque sé, Señor, que tú eres quien me guía ahora al camino de la verdad y la vida, tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados, que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana para la segunda parte de la unidad familiar y la unidad en la iglesia. Que Dios los bendiga.